pastores, ministros e iglesias de la región Poza Rica. Hoy es nuestro cuarto video de este manual teológico para ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a tratar el tema el bautismo en el Espíritu Santo, terminología, evidencias y consideraciones. Así que, pastor, hermano, te invito a que tengas tu Biblia a la mano para poder ver algunos pasajes y poder aprender sobre lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, y que este manual sea de grande bendición en tu congregación para que nuestros hermanos se sigan nutriendo y aprendiendo sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Pues para iniciar, hermanos, este tema, muchos estudios de las doctrinas bíblicas no incluyen un capítulo dedicado al tema del bautismo en el Espíritu Santo, pero aunque hay todavía en gran parte de los miembros de las congregaciones desconocimiento sobre quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hace el Espíritu Santo, damos gracias al Señor que por medio del movimiento pentecostal, de la iglesia pentecostal, ahora hay un mayor interés, hay un mayor crecimiento y persistencia en saber ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Hay ya libros, hay sermones, hay enseñanza que se imparte a las congregaciones que nos pueden ayudar a conocer más sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo. Y en esta tarde me gustaría hablar algunos elementos que en este manual se nos proporciona para entender qué es el bautismo del Espíritu Santo, cuál es la razón, cuál es su evidencia, cuáles son los pasos y algunas consideraciones importantes. En primer lugar, vamos a abordar lo que es la terminología. Y la frase bautismo en el Espíritu Santo no la vamos a encontrar en la Biblia. Así como también en la Biblia no encontramos la palabra Santísima Trinidad. Pero eso no quiere decir que no sea bíblico. Es bíblico porque vamos a encontrar diferentes frases a través de la escritura que los escritores bíblicos utilizaron y hace referencia a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros enseñamos y a lo que nosotros hemos experimentado como el bautismo en el Espíritu Santo. Y algunas de esas frases o terminologías, por ejemplo, bautizo, es por ejemplo la relación o el uso que hace, por ejemplo, Lucas, que escribió el evangelio que lleva su nombre y al mismo tiempo escribió el libro de Hechos, en esa relación de que el bautismo en el Espíritu Santo lo entendemos como un bautismo, y él hace alusión a las palabras de Jesús. Hay una cita que quiero leerte en esta tarde que se encuentra en Hechos capítulo 11, verso 16. Lucas registra esta frase y dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces aquí hay una relación respecto al concepto de bautismo. Juan bautizó con agua, que era sumergir a una persona. Pero Jesús nos prometió, Jesús dijo que Él nos bautizaría, nos sumergiría, pero en vez de agua sería en el Espíritu. Y como aquí menciona Hechos 11:16, con el Espíritu Santo. Esa es una parte de asociar este concepto del bautismo en el Espíritu Santo con las propias frases que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero también hay otros términos que se asocian con este bautismo, con la obra del Espíritu Santo, principalmente en el libro de Hechos. La primera es ser lleno del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 se nos dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre esos 120, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 19, verso 2,
el apóstol Pablo preguntó a los creyentes que estaban en Éfeso si habían recibido del Espíritu Santo. Entonces también este es un término que se asocia con el bautismo con el Espíritu, recibir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versos 17 y 18, en el discurso del apóstol Pedro, explicando lo que había acontecido con esos 120 en el aposento alto, el apóstol cita la profecía de Joel 2:28, donde se nos menciona: y derramaré de mi Espíritu Santo. Entonces el derramamiento del Espíritu tiene que ver con ese bautismo en el Espíritu Santo. Otro término que también podemos encontrar en Hechos capítulo 10, verso 44, cuando Cornelio y sus invitados también fueron bautizados con el Espíritu Santo. Lucas registra este acontecimiento y menciona que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, cayendo en ellos. Entonces, esta otra terminología, el Espíritu cayendo en ellos, está asociado con el bautismo en el Espíritu Santo. Y por último, en Hechos capítulo 1, verso 8, Lucas registra lo que Jesús le expresa a sus discípulos antes de ascender al Padre Celestial, donde dice: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos al Espíritu Santo venir. ¿Y cuando vino el Espíritu Santo a sus discípulos? Pues por lo que nos explica y nos menciona en Hechos capítulo 2 sobre ese derramamiento, esa llenura del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu vino sobre ellos. Entonces es interesante entender cómo estos términos que el propio Nuevo Testamento emplea sobre el Espíritu derramándose, el Espíritu llenando, el Espíritu cayendo, el Espíritu viniendo, son términos que se asocian al bautismo en el Espíritu Santo. Y por eso nosotros creemos como iglesia pentecostal que el bautismo en el Espíritu Santo es indispensable para todo creyente. Algunas razones o argumentos de por qué nosotros creemos, predicamos y vivimos esta verdad. Primero, porque este bautismo Dios lo proveyó para todo aquel que se reconcilie con Él. Esto lo podemos ver, hermanos, en el contexto del libro de Joel, en el capítulo 1 y 2, pero específicamente en Joel capítulo 2, verso 18, cuando dice: y después de esto, o sea, después de que ustedes se arrepientan, vengan, yo los sanaré, yo los restauraré y derramaré de mi Espíritu Santo. Así que es una promesa. Ese es el deseo y la voluntad de Dios, derramar de su Santo Espíritu sobre nosotros. Segundo argumento, nosotros podemos ver en los evangelios que el Señor Jesús necesitó de ese bautismo y lo recibió junto al acto de su bautismo en agua. Cuando el cielo se abre, se escucha una voz: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y se vio el Espíritu Santo como en forma de paloma descender sobre Jesús, y a partir de ahí Jesús con poder inicia su ministerio. Entonces, si el Señor Jesús tuvo y necesitó del bautismo del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Tercer argumento, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos no salir de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre, el poder de lo alto. Entonces es una ordenanza, no podemos iniciar nuestro ministerio como iglesia sin antes recibir el poder del Espíritu Santo. También en el libro de Hechos se nos manifiesta pues que todos los primeros discípulos lo recibieron. Los 120 que estuvieron en aquel aposento alto, dice el texto, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto es para todos y es indispensable. Ahora, al hablar del bautismo en el Espíritu Santo, también es necesario hablar sobre la evidencia de que he recibido y tengo el bautismo con el Espíritu Santo. Y como iglesia pentecostal, creemos y practicamos el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras
lenguas. Esta siempre ha sido la postura del pentecostalismo histórico y clásico. Esta siempre ha sido la postura por la evidencia que encontramos en el libro de los Hechos, que cuando los creyentes recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, la evidencia es de que hablaban en otras lenguas. Lo podemos notar y encontrar en Hechos capítulo 2, que cuando esos 120 recibieron, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. En Hechos capítulo 10, de igual manera, nosotros podemos observar que en aquella casa de Cornelio y de sus invitados, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, dice el texto, hablaron en otras lenguas. Los oímos hablar en otras lenguas. Entonces, hay una asociación entre cuando un grupo de creyentes recibe el bautismo con el Espíritu Santo y algo externo, visible, audible se encuentra cuando se habla en otras lenguas, cuando se ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ¿por qué somos bautizados? ¿Por qué Cristo bautiza con el Espíritu Santo? ¿Por qué debemos de creer en esta promesa? ¿Por qué debemos de recibir esta promesa? Bueno, hermanos, la Biblia nos menciona que el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es que se unge al creyente con poder para vivir y anunciar el Evangelio con autoridad. Somos testigos de Cristo. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Así que los prodigios, las señales, los milagros respaldan, hermanos, el testimonio que Jesús es real, que Jesús está vivo, que Jesús es Señor y que su poder nos salva, nos libra, nos limpia y hace una obra sorprendente en la vida del ser humano. Por eso estas señales dan evidencia de que Jesús es el Señor y nosotros somos testigos de lo que hemos oído, de lo que sabemos respecto a quien es nuestro Señor y Salvador. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. No solo una cuestión de predicar, es una cuestión de vivir, de demostrar lo que Cristo es y ha hecho en nuestra vida y quiere hacer con todas las personas, porque ese es el deseo de nuestro Dios. Así que, hermanos, por eso necesitamos y recibimos del bautismo con el Espíritu Santo. Pero cuando se habla de este tema, de que la evidencia de que alguien ha recibido el bautismo es el hablar en otras lenguas, de acuerdo a los casos que encontramos en el libro de Hechos, surge la siguiente pregunta: ¿por qué tiene que ser las lenguas la evidencia externa? El autor en este manual de la lección nos presenta algunos argumentos que me gustaría mencionarles en esta tarde. En primer lugar, cuando nosotros principalmente leemos y estudiamos Hechos capítulo 2, cuando ese día se derramó del Espíritu Santo, fue que el Espíritu Santo dio lenguas como Él quería que ellos hablaran. Entonces, si el Espíritu Santo, ¿sí?, y hablaron en otras lenguas como el Espíritu Santo les dio que hablar, el Espíritu Santo es Dios. Y esto nos muestra, hermanos, que fue Dios el que escogió las lenguas como evidencia. No es que un concilio, no es que un grupo de personas, no es que un grupo de teólogos. No, amados hermanos, la evidencia que encontramos en las Sagradas Escrituras al analizar el texto es que Dios lo quiso así. El Espíritu Santo lo quiso así. Y cuando se seguía derramando el Espíritu Santo, como en el caso en Hechos capítulo 10, como en el caso de Hechos capítulo 19, hablaban en otras lenguas. Dios lo quiso de esa manera. También las lenguas sirven como un signo externo, audible y visible. ¿Cómo yo puedo saber que tengo lo que ha pasado internamente? Porque ese poder, ese bautismo de fuego que recibimos en el Espíritu Santo no lo podemos ver. Pero en el momento del día de Pentecostés fue algo sorprendente. Ellos sí pudieron ver, como lo registra Lucas, porque había lenguas como de fuego asentadas sobre sus cabezas. Pero al mismo tiempo hablaron en otras lenguas que ellos no sabían, que ellos no practicaron, que ellos no estudiaron, sino que el Espíritu Santo les dio. Esto es un acto sobrenatural.
pero el hecho de escucharlo es una señal audible que dio testimonio de que ellos tuvieran la seguridad de que habían recibido del Espíritu Santo tal cual Jesús lo había prometido. Entonces, el hablar en lengua es un signo, una señal externa audible que da confianza, que da seguridad al creyente que lo ha recibido y anima al que no lo tiene y que puede darse cuenta que hay algo en la persona que ha recibido, anhelarlo y buscarlo. Otra razón que esta lección nos marca es que cuando es el hablar en lenguas, hermanos, el hablar, eso nos muestra la implicación, hermanos, de que el Espíritu Santo toma control por completo de la vida de la persona. Ellos no lo pudieron controlar. No fue un acto de la voluntad o del raciocinio de esos 120, es decir, hablemos en otros idiomas. No, ni pasó en Hechos 2, ni pasó en Hechos 10 como un acto humano. Fue un acto sobrenatural. El control del Espíritu sobre la vida de esas personas. Entonces, esos son algunos argumentos que encontramos de la relación, de la evidencia de hablar en lenguas con el bautismo en el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, nos muestra en el libro de los Hechos que esta es una experiencia física, inmediata y sobrenatural. No es que primero fueron a un curso de Harmon Hall para poder hablar en lenguas. No fue así. Fue un acto sobrenatural, fue un acto divino. Hay una señal física audible y visible y que fue inmediata, porque en el momento que el Espíritu cayó, fue derramado y fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso es lo que nos enseña el libro de los Hechos. Por lo tanto, el bautismo, nosotros creemos que el bautismo con el Espíritu Santo es para todos los creyentes, no es solo para los que tengan 30 años en el templo, no es para el que ayune más en la congregación. Nuestra teología, de acuerdo a lo que podemos observar en las Sagradas Escrituras, es una promesa para todos los creyentes. Por lo tanto, nosotros como pentecostales no enseñamos que los cristianos que todavía no han hablado en otras lenguas no tienen del Espíritu Santo, porque ese es uno de los señalamientos que personas desde el ala cesacionista o reformada o tradicional histórica señalan o piensan que los pentecostales creemos y decimos que si tú tienes del Espíritu, hablas en lenguas, y si no hablas en lenguas, no tienes del Espíritu. Eso no lo enseñamos. Nosotros, hermanos, creemos que aunque una persona no hable, todavía no ha hablado en lenguas como evidencia de haber recibido en el Espíritu Santo, si esa persona es salva, si ha nacido de nuevo, tiene del Espíritu Santo, porque nosotros creemos en la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado para salvación. Creemos en la obra del Espíritu Santo que nos justifica, que nos regenera, que nos santifica. Por lo tanto, toda persona que ha creído en Cristo tiene del Espíritu Santo. Entonces nosotros no negamos eso, solo que el bautismo del Espíritu Santo también es una obra del Espíritu. No nos limitamos nada más a la convención, a la justificación, regeneración y santificación. También es una obra del Espíritu Santo el bautismo en el Espíritu Santo. Y de acuerdo a la experiencia que vemos en el libro de Hechos, puede suceder en el mismo momento de la conversión. En Hechos 10, en la casa de Cornelio y sus invitados, cuando escucharon el Evangelio, el Espíritu Santo los convenció, creyeron en Jesucristo, y ellos ya tenían del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo una obra en ellos, e inmediatamente después cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Pero también el bautismo en algunos sucede posteriormente a la conversión. En algunos son días, en algunos son meses, en algunos incluso son años. Por ejemplo, hablando sobre días o semanas, los discípulos antes del día del Pentecostés, ellos ya habían recibido del Espíritu Santo, cuando en los evangelios se nos menciona que Jesús sopló y ellos recibieron del Espíritu Santo. Ahora, días después, cuando el Señor asciende, les dijo: no se vayan a Jerusalén, esperen. Recibieron la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Vemos cómo en la evidencia
de Hechos capítulo 2, primero en la conversión recibieron del Espíritu Santo, días después ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Otro ejemplo, en Hechos capítulo 8, cuando se llevó el evangelio en Samaria, se les predicó, creyeron en Jesús, se bautizaron en agua en el nombre de Jesús, y ellos ya gozaban del Espíritu Santo. Pero después, cuando Pedro escucha que los samaritanos se habían convertido a Cristo, va y les impone las manos y recibieron del Espíritu Santo. Ya tenían del Espíritu Santo, pero después de la visita de Pedro y la imposición de manos, ahora ellos habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso el bautismo es disponible para todos los creyentes. Por eso nosotros predicamos que la razón del bautismo en el Espíritu Santo es que es una experiencia única. Una sola vez recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, pero constantemente nos estamos llenando. Constantemente el Espíritu Santo sigue obrando en nuestro corazón y nos estamos fortaleciendo. Eso es lo que creemos, es una experiencia única. Pero esta experiencia está a disposición de todo creyente. No nada más es para pastores, no nada más es para diáconos, no nada más es para líderes. Es para todo creyente y tiene una razón concreta: ser testigos de Cristo, recibir poder para vivir y para predicar con autoridad el mensaje del Evangelio de Cristo y poder capacitador para servir al Señor. Ahora, mis amados hermanos, en último lugar, en este video, me gustaría hablarles sobre que el autor nos habla sobre cómo recibir el Espíritu Santo. Voy a anotar algunos, son varios pasos que aquí vienen en el manual, pero quiero mencionarte los más importantes. En primer lugar, si usted quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo, renuncia a cualquier doctrina falsa que le hayan enseñado sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una mujer. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo nos convence, nos justifica, nos regenera, nos santifica, pero también el Espíritu Santo nos bautiza con poder. Si usted todavía tiene dudas y en su mente todavía está manteniendo el pensamiento que el mover y la manifestación del Espíritu Santo y sus dones no son para ahora, yo le invito, hermano, de acuerdo no solo al argumento humano, sino a los argumentos que la palabra de Dios nos muestra, principalmente en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo sigue obrando en este tiempo y que Cristo sigue bautizando con el Espíritu Santo. Segundo paso, muchas veces no recibimos al Espíritu Santo, ese bautismo en el Espíritu Santo, porque hay pecado en nuestra vida. Y recordemos que el pecado contrista al Espíritu Santo. Así que si en este momento el Espíritu Santo dice, es que tú todavía tienes algo contra alguien, rencor, amargura, inmoralidad, deseos de venganza contra alguien, sea de tu familia, sea de tu familia de la fe, el Espíritu Santo va a obrar en tu corazón para que te arrepientas y te alejes de esos pecados y así poder disfrutar del bautismo en el Espíritu Santo. Tercero, busca al dador y no solo la experiencia. Hay personas que quieren hablar en lenguas, pero no han entendido la razón del por qué hablamos en lenguas o por qué recibimos el bautismo. Debe de haber un hambre, un anhelo en tu corazón por Dios, una pasión para amarle, obedecerle y servirle. Y mientras más crezca ese deseo y pasión en el corazón, vamos a experimentar y a disfrutar el bautismo en el Espíritu Santo. Así que busca al dador y no solo la experiencia. Cuarto paso, ore al Señor, pida. De hecho, Jesús nos dio esta seguridad: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y cuanto más, hermanos, respecto a pedir del Espíritu Santo. Probablemente nuestras oraciones están más enfocadas a pedir: sáname, ayúdame, dame dinero, fortaléceme. Y no digo que esté mal, es bueno. Pero es tiempo, iglesia, de volver a los altares, a doblar nuestras rodillas en casa, en la iglesia, y pedir que Dios nos llene de su Santo
espíritu. Otro paso, obedezca la palabra. De hecho, Pedro, frente a los ancianos, ante los líderes de Israel, a los sacerdotes, les dice que este espíritu, esta promesa solamente es dado para aquellos que obedecen. Por eso entiendo que les crujían los dientes y querían matarlos, porque esto es una realidad. El Espíritu Santo, esta promesa, solo es para los que le obedecen. Y si recordamos el contexto del discurso que Jesús tiene con sus discípulos antes de ser arrestado, en Juan capítulo 14, donde dice que si me aman, guarden mis mandamientos. E inmediatamente dice: yo rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador. Entonces, para recibir el bautismo está relacionado con una vida que crea, dependa y obedezca a su Señor y salvación. Y otro paso, persista en oración. No se canse. No es que llevo años y no lo he recibido. No se canse, persista. Usted tiene que continuar orando y buscándolo, hermanos. Es una promesa y Dios, que es fiel y poderoso, cumple cada una de sus promesas. Y para finalizar este video, el autor nos menciona, principalmente para los que somos pastores, ministros, y también estos temas que vamos a tocar aquí en la lámina, va a ayudar a hermanos que en las iglesias tienen del bautismo del Espíritu Santo, diáconos llenos del Espíritu Santo, que nos toca ministrar y orar por hermanos en la congregación que todavía no lo tienen. Algunos consejos que deberíamos de tomar en cuenta. Y el primero es: no diga a la persona que repita sus palabras cuando usted ore en lenguas. Esto, hermanos, recuerden, es algo inmediato, es algo sobrenatural, es algo dirigido y controlado por el Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos influir. Así que no diga a la persona que repita sus palabras en lenguas. Segundo, no pierda la paciencia ni force a la persona. Es algo que debemos de evitar, forzarlos a moverlos, empujarlos, que empiecen: abre tu boca, habla. Debemos de evitar esas prácticas que por mucho tiempo manifestamos. Un tercer consejo: no ore gritando ni hable demasiado fuerte al oído. A veces creemos que entre más fuerte es la oración, entre más gritamos, más unción y más poder. No, esto no es así. No es relacional el gritar más con mayor unción. El Espíritu Santo, hermanos, nos use y seamos muy sabios para hablar, porque a veces lo único que hacemos es aturdir a la gente. Un cuarto consejo es: no use las manos de forma equivocada, dando un masaje, moviendo la mano. A veces he visto que personas que le dan ciertos coscorrones en la cabeza, o trata de empujar para que se caiga por la unción y reciba. Evitemos también, hermanos, esas prácticas. Aunque en Hechos capítulo 8 nos dice que Pedro, al imponer las manos, recibían del Espíritu Santo, no quiere decir que con las manos los sacudía, los tomaba de los cabellos y los empujaba. Simplemente era una imposición de manos. Quinto lugar, ayude a adorar a Dios. No use muletillas ni repeticiones. A veces queremos orar y decimos: aleluya, 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 santo, 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 gloria, gloria, gloria. Y realmente no estamos orando. Simplemente estamos haciendo repeticiones y queremos que la persona empiece y ahí como que medio se traba y ya está hablando en lenguas. Esto no es así. Entonces, en este manual se nos sugiere, pastores, ministros, hermanos de la iglesia, al ministrar, al orar para que nuestros hermanos reciban el bautismo con el Espíritu Santo, evitar hacer uso de muletillas y repeticiones. Otro consejo: no regañe. No es que usted anda en pecado, es que usted no lo va a recibir. No, sea paciente. No desanime a los hermanos, no los condene, al contrario, anímelos, porque si ese día no recibieron del Espíritu Santo, no quiere decir que nunca lo van a recibir. Lo han de recibir porque es promesa de Dios. Y Dios está obrando y procesando en su corazón y quiere mayor búsqueda, mayor fe, mayor obediencia, mayor santidad. Anímelo a seguir buscando del Señor. Y por último, amados hermanos, en estos consejos, no dialogue con las personas, ¿sí? A veces usted quiere orar y ya le empieza a predicar, le está contando su testimonio, y si usted está orando por más personas, los demás pues están esperando, y como usted tarda,
pues al final las personas se desenfocan en su oración. Por eso no es recomendable que haga oraciones muy largas para que alguien reciba del Espíritu Santo o se ponga a dialogar con esa persona. Ore de manera práctica para que pueda orar por todas las personas que desean y quieren recibir del Espíritu Santo. Pues amados hermanos, este fue el quinto video, el quinto tema que estamos tratando de este manual sobre el bautismo en el Espíritu Santo, y esperamos que sea de bendición, nutra nuestros corazones y nos ayude a entender de una mejor manera que el bautismo en el Espíritu Santo es para todo creyente, es para toda persona, y nuestro deber y responsabilidad es creerlo, es enseñarlo y buscarlo y experimentarlo. Es real. Por eso, desde este lugar, deseamos que la región Poza Rica se encienda con el fuego pentecostal. Dios les bendiga en esta noche.